Vale. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a la Real Sociedad Fotográfica y, como decimos siempre, en especial los de la tribu de primera, que sois muchos. Os invitamos a que os apuntéis en el MailChimp para que mandemos las actividades. Actividades como esta tenemos 3, 4 al mes, o sea, con lo cual, si os gusta la fotografía, estáis en el sitio ideal. Charlando con nuestra amiga y compañera Pilar García Merino, coordinadora de proyectos y actividades culturales de la Escuela Tumeni Flash, nos recomendó el trabajo del alumno y embajador de la escuela, Horacio Siciliano. Por lo tanto, tenemos el placer de presentar el trabajo de Gracias. Venezolano y de profesión ingeniero civil por la Universidad Metropolitana de Caracas, y aunque no tiene una formación específica, ya cuenta con un fotógrafo, ya cuenta con un amplio trabajo de reportero. Sus imágenes, como reportero gráfico, han recibido multitud de premios y reconocimientos a nivel internacional, como el Certamen Internacional de Fotografía, siendo editores en la categoría de fotoperiodismo, o el premio Allar de Fotografía que concede la Universidad British Columbia. Comenzó la fotografía en 2014, por pura casualidad, cuando siendo estudiante participó en una serie de protestas y, aprovechando que llevaba su cámara al hombro, tomó conciencia del poder que tiene la cámara como recurso para transmitir un mensaje. En él no había una voluntad clara de que quería ser fotógrafo, pero esos acontecimientos y su resultado marcaron su destino. Declara: cuando empezaron los disparos, la multitud empezó a correr, pero yo me quedé haciendo fotos que luego compartí en redes sociales. La carencia de información era tan alta que lo que compartí se hizo viral, y de ahí aprendí el valor de la fotografía. Comenta que su objetivo como fotógrafo es poder ser fiel testigo de los hechos, estar del lado de los hechos y que nunca se tergiverse la información. Cree que la honestidad es un valor que debe prevalecer en la sociedad y no hay nada más honesto que una fotografía. En palabras de Robert Capa, el trabajo de fotoreportero se define con esta frase: no hace falta recurrir a trucos para hacer fotos. No tienes que hacer cosas raras de la cámara. Las fotos están ahí, esperando que las hagas. La verdad es la mejor fotografía, la mejor propaganda. Está con nosotros Pilar García Merino. Hola. Que supongo que quiere comentar algo. Buenas tardes. Sí, brevemente, porque después de la introducción yo creo que queda muy claro, ¿no?, cuál es el trabajo de Horacio. Quiero dar las gracias a Enrique y a toda la Junta de la Real Sociedad Fotográfica, en nombre, bueno, personalmente y en nombre de la Escuela de Emprendimiento Fotográfico Tumeni Flash, por organizar esos encuentros y, bueno, hacernos, ¿no?, y poder disfrutar de la presencia de autores de grandes fotógrafos y descubrir su obra, ¿no? En este caso, bueno, tenemos hoy a Horacio Siciliano, que es un fotoperiodista venezolano que se alzó en el año 2018, el año pasado, con una de las becas completas de formación que cada año la escuela de Tumeni Flash reparte en apoyo al talento fotográfico y, bueno, con la intención de intentar ayudar a los fotógrafos para que puedan vivir profesionalmente, ¿no?, de su vocación. Bueno, yo creo que son más de 2.500 solicitudes las que llegaron y, bueno, entre ellas Horacio y otros dos compañeros consiguieron hacerse con la beca de formación completa. Como decía Enrique, bueno, es un fotógrafo honesto, comprometido, que trabaja, colabora habitualmente con organizaciones humanitarias, tiene un trabajo extenso y además, bueno, ha recibido numerosos reconocimientos. Hoy, bueno, ya para terminar, hoy va a hablarnos, ¿no?, de su trabajo, su experiencia cubriendo la actualidad de Venezuela. ¿Es así? Sí. Nada, espero que lo disfrutéis. Bueno, encantado, gracias. ¿Me puedo quedar parado? Totalmente. Sí. Como tú quieras. Vale, tenemos nuestro micrófono para que la gente... No sé si me escuchan bien atrás o agarro el micrófono. No, sí. ¿Prefieres quedarte de pie? Sí, creo que es más Y cómodo. cuando me digas, te vamos. Si quieres apagar el teléfono. Venga, estupendo. A la Escuela Tumeni Flash, primero por apoyarme en la parte profesional y todos estos eventos y inventar más cosas y todo. Yo empecé en la fotografía en 2014, como estaban diciendo ahorita, y yo no estudié fotografía. Yo estaba echando números y calculando estructuras en la universidad, ¿verdad? Y con una protesta salí con una cámara a ver qué pasaba. Después de eso, nada, como estaba comentando Enrique, hubo disparos, hubo una cantidad de cosas increíbles que nadie entendía y era una locura. Y vengo de una familia de periodistas, mi mamá es periodista, trabajaba en radio toda su vida. Yo desde chiquito agarré y me iba para una emisora. Igual no estudié comunicación social ni nada por el estilo. Pero ese día me llevé la cámara. Pasó todo esto que pasó. Y cuando llegué a mi casa le digo a mi mamá: ¿viste todo lo que pasó? Y ella no sabía. Es cuando empiezas a darte cuenta del tema de la censura, de la importancia de la información, de cómo fluye esta información. Y yo empecé a compartir esto por redes sociales, esta fotografía,
hacían virales, se hacían virales, se hacían virales, y te das cuenta de la carencia de información. Entonces dije, nada, voy a hacer fotografía. Que dije, bueno, voy a agarrar la cámara, la pongo en manual, déjame ver cómo es esto del ISO, la rapidez, pues no tenía idea, yo de verdad no tenía idea de cómo era. Y fui practicando y agarré ese camino. Son 3 años básicamente de fotografía lo que yo he hecho, autodidacta totalmente. Aquí puse imágenes de muchas cosas variadas. Yo creo que hablar de Venezuela y mis compañeros fotógrafos que están por aquí es un tema tan extenso de todo lo que hemos logrado cubrir o hacer que, bueno, a ver, hay demasiadas cosas. Los invito también a, si quieren intervenir, si quieren hacer una pregunta, alguna fotografía, alguna experiencia, en cualquier momento lo pueden hacer sin problema. Yo creo que es más bonito que sea dinámico, interactuemos un poquito. Les voy a dejar esta presentación, la voy a repetir, son varias fotografías aleatorias y voy a hablar un poquito de ellas y de la experiencia y espero que lo disfruten. A ver, yo después de ese día, en 2014, me cuestioné el de si seguía haciendo esto o no, porque fue una sorpresa para mí, no era algo que yo estaba pensando a lo que me iba a dedicar, iba a hacer más cosas sobre esto, simplemente, bueno, seguí saliendo a la calle y fue motivado más por curiosidad, entender cómo estaba pensando la gente, qué estaba pasando, o sea, qué sentía la gente, o sea, y yo creo que una de las cosas de ser fotógrafo o hacer documentalismo de tu país, de una crisis, de algo, lo primero que tienes que ser es humano. Es humano para tener empatía con la gente, para tener empatía en querer saber por qué está pasando eso, qué piensa la gente, qué vive la gente. Y creo que fue una de las primeras cosas que me motivó a entender cómo estaba funcionando el mundo, cómo estaba funcionando mi país. Yo estaba en una universidad estudiando, en una universidad privada, estudiando una carrera de ingeniería y estaba metido en el mundo. De repente empecé a meterme en barrios, zonas populares, y empecé a salir con la policía como si fuese normal. Tipo, mamá, voy con la policía el fin de semana que van a entrar a un barrio y bueno, vamos a buscar a los delincuentes. A ver qué pasaba. Me iba para los mercados a ver cómo era eso de que la gente estaba comiendo de la calle, de la basura, cosas que no tenían sentido para mí, quería entenderlo un poquito. Y empecé así, y seguí. Y bueno, cada vez fui como que metiéndome más adentro, porque es como que nunca tienes suficiente y siempre quieres más, y quieres más. Entonces, nada, llegó un punto que estaba estudiando la carrera, tenía otro trabajo y mi tiempo libre simplemente era hacer fotografía. Y bueno, me alejé un poquito de mi día a día y empecé a cubrir cualquier tipo de eventos que me llamara la atención. Lo más curioso es que esto yo no lo estaba haciendo por trabajo, no era que yo estaba cobrando por cubrir estos sucesos, digamos, el tema de las protestas. Yo no estaba cobrando por entrar a un barrio, por ir a un hospital a documentar las crisis de medicamentos o la crisis de hambre. Yo no estaba cobrando por nada de esto, o sea, era movido simplemente por curiosidad. Y empecé y bueno, seguí haciéndolo hasta que entendí el valor que tenía de compartir toda esta información, porque una de las cosas más importantes es el tema de la censura. Los medios de comunicación regulares que ustedes conocen, radio, televisión, todo está limitado 100%. La gente se fue a las redes sociales a buscar información, la gente se fue a los medios online, a periódicos, a páginas web de noticias a buscar información. Y todo este trabajo que uno compartía tenía valor. Tanto valor que, bueno, las redes de muchos se inflaban, de gente buscando información y querer entender un poquito qué pasaba. Me iba para zonas rurales a buscar pueblos indígenas, a ver cómo estaban viviendo. Estas fotos que están viendo del final son de un pueblo de una zona de Barquisimeto y eran simplemente gente que estaba... gente que estaba viviendo... ¿Saben qué? Yo capaz me voy a sentar un momentico para ayudar a pasar esto. ¿Cómo puedes echar un momentito? No, yo creo que la cara está mejor ahí. A ver,
y bueno, me puse a hacer este trabajo y tenía bastantes riesgos. En todo caso, era meterse a las barriadas caraqueñas, que para tú entrar en un barrio en Caracas tienes que estar autorizado por delincuentes o bandas armadas. Entonces tú tenías que pasar desapercibido y saber lidiar con ellos y conversar y no sé qué. Tú podías llevar cámara, pero ellos tenían que darte permiso si tú hacías este tipo de fotos o no. Me iba, por ejemplo, para los eventos políticos a cubrir lo que estaba pasando y todo esto yo sin realmente como que trabajar, cobrando como periodista, como fotoperiodista y este tipo de cosas. Me iba a cubrir al lado de oposición, al lado de chavismo, me iba al cuartel de la montaña, que es una zona en el centro de Caracas donde está el difunto presidente Hugo Chávez Frías, y una zona súper politizada. Y tú entras y te preguntan quién eres, qué vienes a hacer acá, por qué estás tomando fotos. O sea, es un hostigamiento realmente. Tener una cámara es un peligro y un hostigamiento. Pero todo esto movido por curiosidad, porque quería entender qué estaba pasando. Bueno, eso me llevó a trabajar con organizaciones de derechos humanos, a ir a barriadas, a ver la pobreza y todo este tipo de cosas que yo antes no entendía porque no lo vivía tan de cerca. Y por más que suene raro, no sé, no era un tema que no me gustaba cubrirlo, no me gustaba hacerlo. Creo que para nadie es divertido salir con la policía y que te caigan a tiros en la patrulla, este tipo de cosas. No es divertido ir a una zona donde no conoces y te pueden robar, te pueden secuestrar, pero todo esto tenía un valor que era poder comunicar, y eso es lo que yo estaba haciendo y yo veía viable. Bueno, todo este tipo de cosas, por ejemplo, había cosas que era difícil cubrir, como este tipo de eventos policiales, redadas que hacían en los barrios de Caracas, donde igual tener una cámara es ser enemigo, porque a ellos les preocupa qué vas a hacer tú con esto, qué vas a hacer tú con esto. Pero dentro de todo era como cuestión de actitud. Tú podías hablar con la policía, podías hablar con los delincuentes y te integrabas y te dejaban hacer las cosas. No tiene realmente sentido, porque las cosas que tú ves haciendo este tipo de trabajo son absurdas y son difíciles de explicar. Más de una vez, en este tipo de coberturas, por ejemplo, de cuando iban a buscar delincuentes, cuando iban a buscar delincuentes, más de una vez te quedabas atrapado o en fuego cruzado, o simplemente, digamos, se enamoraban de ti y te iban a robar o te iban a hacer algo. Entonces ahí es cuando yo hablaba con mi mamá y le decía: ¿dónde estás? Metido en el barrio este. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Y tenía unos policías disparándose con unos delincuentes atrás tuyo y todo como que, bueno. El día a día de cualquier caraqueño, cualquier venezolano, cuando, por ejemplo, yo estaba caminando por la zona donde vivo el barrio y este joven apuñaló a una mujer para robarlo, y la gente lo iba a linchar, y después llegó la policía y lo agarraba, y tenías una cámara y agarrabas el momento y lo compartías, y todo esto se hacía viral, y para mí era interesante porque era como conocer realmente cómo estaba funcionando el mundo. Y una cosa que hablaba con Eduardo Méndez, profesor de fotoperiodismo de la escuela de Too Many Flash, que este tipo de cobertura, este tipo de trabajo desgasta bastante, emocionalmente cansa, y hay que saber cuándo tienes que parar el tiempo. Yo después de estos 3 años independiente, por ejemplo, este sujeto que está aquí, si lo pasas, es como robó a un periodista ese día, le dio una manifestación. La gente lo intentó linchar, o sea, casi lo matan. Se fue corriendo y después lo agarró la policía. En la siguiente foto lo agarró la policía. Robó a un periodista que hoy está preso, el nombre es Jesús Medina, que era uno de los calabozos de Sevilla, por informar y compartir información. Este tipo de cosas no te dejaban subir, porque cuando pasaban cosas que no querían que vieran. O sea, yo me acuerdo que después de este momento lo único que escuchamos fueron disparos.
Nadie sabe realmente si ese tipo estaba armado adentro, veía algo, no sé qué, pero te prohibían subir. Entonces te ganabas enemigos de los delincuentes, te ganabas enemigos de la policía que estaba para protegerte. Este señor, por ejemplo, yo estaba saliendo a pasear a mi perro y le dispararon para quitarle la moto. Dejó una niñita de 4 años. Y lo curioso de todo esto es que cualquier fotografía de estas que he podido hacer, tú la pones y me acuerdo exactamente qué pasó. Y bueno, una de las cosas que hablaba con Eduardo en aquel momento es que esto desgasta. Llegué a un punto que sentí que no podía más, porque estaba como saturado. Y fue el momento como que quise parar. Un punto que, a ver, en 2017, antes de yo venirme, yo recibí un disparo de bomba lacrimógena, un cartucho de este tamaño en el pecho. Y tenía el chaleco antibalas, me caí, me recordé de un muchacho que habían matado hace poco, de la misma forma, me levanté y seguí, como si nada. Después de las 2 horas, como que llamé a mi madre y le dije, mira, ¿dónde estás? En la oficina. Voy para la clínica un pelo, pero no te asustes, que me dispararon, pero es para ver si estoy bien. Eso no es normal. O sea, eso sin duda no es normal. Y es cuando te das cuenta que te sumerges tanto en este mundo que pierdes el sentido y la noción de muchas cosas. Una de las cosas que a mí más me duele a ver, yo como tal no entro en política porque una de las cosas que yo veo de hacer este tipo de trabajo es que uno está para sencillamente ser testigo de lo que está pasando. Y una de las cosas más difíciles de ser testigo de una crisis que tú estás viviendo es ser objetivo, porque tú lo estás sufriendo también. Tú estás sufriendo como la persona que tú estás tomando fotografías, que estás comiendo, y ni siquiera ellos están peor, pero obviamente está mal, pero tú estás buscando esa realidad para consumirla también. Y todo eso cansa. Y es difícil ser objetivo. Es difícil no ponerte de un lado porque esto duele y duele bastante. Y bueno, después de aquel disparo en el pecho, fui para la emergencia, después salí y caí en cuenta de que realmente en ese momento a mí no me había importado si te morías o no, porque es normal. Lo que te enseñaron, o lo que has aprendido, lo que ha hecho el estado que hay, es que por lo menos estás vivo. Hay muchas cosas que pueden estar peor, pero estás vivo, bueno, y ya. Y no se acostumbraba a eso. Cuando yo me di cuenta de eso me dio miedo porque consumes todo esto de gasto. O sea, yo creo que uno se hace una coraza para tratar de lidiar con una señora de 80 años, 70 años, buscando comida en la basura a las 4 de la tarde cuando cierra un mercado municipal y que tú tengas que ir. Ojo, y esto es por gusto, esto no fue por gusto raro, o sea, por curiosidad. Esto fue simplemente que fui con unos amigos, vamos a ver qué está pasando. Esta sí fue una pauta que hice con una periodista venezolana y era que la gente estaba comiendo de la basura y luego cerraron el restaurante. ¿Cómo la gente va a estar comiendo de la basura? Sí, la gente iba a abrir las bolsas, estos 2 jóvenes, a veces iban niños también, a buscar comida de la basura. Y es documentar esa realidad. Entonces, creo que una de las cosas más fuertes era eso, y te hace una coraza para que no te afecte nada de eso, pero revientas. Yo hablaba ayer estamos preparando una exposición para la OEA el 24 de junio en Colombia. Son casi 8 o 10 fotoperiodistas venezolanos y lo estábamos conversando hace ratito aquí. Fotos de personas de 90 años, de 28 años desnutridas. El 80% de los casos de nutrición severa no se ven en hospitales, se ven en las casas de la gente que nadie se entera. Que el que se entera es porque fue un periodista a buscar esa información. Y ahí ves el valor de todas estas imágenes y todas estas cosas. Y hablamos de lo grave que se ha puesto la crisis y cómo estos profesionales, los periodistas, los documentalistas, fotoperiodistas, aparte de vivir la crisis, va a buscar más al fondo. Y todos mis compañeros que están allá, y todos están a punto de querer irse porque están exhaustos. O sea, la gente se cansa. Este trabajo agota, pero tiene un valor que a veces yo digo, veo estas fotos
todo este trabajo mío, de mis colegas, y tú dices más de lo mismo todos los días, ¿sabes? Una foto de alguien disparando, alguien muerto, lanzando una bomba, todo esto, pero esto es registro de historia, que es lo que nos va a llevar a decir en unos años, todo esto pasó, todo esto lo vimos, todo esto fue real. ¿Qué vamos a aprender de esto? Y creo que es una de las cosas bonitas para mí de la fotografía, que tienes esos segundos que capturas para toda la vida y puedes enseñar muchas cosas con ellos. ¿Sí? ¿Pero me escuchan bien? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Hola, ¿me siento? Sí. Y bueno, pueden, si tienen alguna duda de alguna experiencia que quieran contar, yo tenía varios puntos aquí anotados de los que podemos hablar y voy a hablar un poquito de estas fotografías. Como ven, son bastante diversas, hay un poquito de todo porque yo lo que quería era, básicamente documentar la crisis. Como les comenté, yo no estudié como tal fotografía ni fotoperiodismo, simplemente me formé estando en la calle solo y aprendiendo que cuando hay un policía disparando tienes que ponerte a un lado porque te pueden herir. Cuando hay alguien que está protestando, lanzando una bomba molotov, tienes que quitarte porque el fuego quema. Y son esas cosas que has aprendido con el tiempo. Una de las cosas más curiosas, como les comenté, muchos fotógrafos que hay aquí, varios amigos, empezaron en 2014 con este tema de las protestas en Venezuela. Y fue interesante porque después de eso, muchos seguimos documentando todo lo que estaba pasando en el país. Te ibas para un hospital, te ibas a buscar la realidad en los barrios. Y este año, ayer casualmente hablaba con un amigo, Alejandro Segarra, un fotógrafo increíble, y me decía que él está maravillado de esta generación de fotógrafos que hay en Venezuela. O sea, que viene una cantidad de fotógrafos increíbles que se formaron solos prácticamente en la calle. Y cuando se abra un poquito más la posibilidad de hacer estos trabajos periodísticos, va a haber una cantidad de material increíble y una gente con un talento humano, una calidad humana también increíble que va a poder llegar a través de todas estas imágenes a mucha gente en el mundo. Esto, por ejemplo, hablando del tema hospitalario, esto es un hospital de niños, el Hospital JM de Los Ríos. Esta foto fue en 2016. Lo que pasó después de esta foto y de un reportaje que hicimos con un medio digital que se llama Prueba Vinci es que cerraron el acceso al piso 5. Y hasta hoy en día el piso 5 de ese hospital sigue cerrado y esto no lo han reparado. Esto sigue así. Esta semana murieron 6 niños en el Hospital JM en Los Ríos porque no había insumos, porque no había cosas, no había insumos, medicinas, temas de contaminación. Y es una de las cosas que yo siempre digo que ante todo, ante cualquier profesional, ante cualquier estudio, uno tiene que ser humano. Y estas son las cosas que a uno le pegan y que uno tiene que transmitir, que tratar de transmitir a través de las imágenes. Para que estas vainas duelen y esto no está bien y que siga pasando. Es lo que digo, a veces cuesta ese objetivo, pero cuando tú ves que esto es una habitación de un hospital de niños y eso fue un niño del hospital que me estaba haciendo un tour, tú dices, ya, ¿qué está pasando? De verdad, esta realidad no es normal. Yo tengo una fundación con varios compañeros en Venezuela que nuestra labor era entregar medicinas, insumos médicos, principalmente era este Hospital JM de Los Ríos y otro que está en Caricuao, una zona de Venezuela. Teníamos, antes de yo venirme, 8 niños. Disculpen que nos ponga en contexto tanto de la crisis, tanto de la fotografía. Lo que pasa es que para mí la fotografía es documentar todo esto y creo que para mí lo importante es poder transmitir este tipo de cosas y que genere un poquito de ansiedad y se entienda qué es lo que está pasando. 8 de esos 10 niños, 8 ya se murieron por infecciones en las máquinas de diálisis, ese tipo de cosas. Y lo que duele es que siga pasando. Esto es un colega, un amigo mío en 2014, creo que fue una de las primeras fotos que tomé que me gustó y dije, bueno, se ve bonito, vamos a ver si pasa algo con eso.
cubriéndose con un poste mientras volaban disparos y este tipo de cosas. Esta fotografía es 2017, un chamo corriendo de la policía, porque estaban disparando gases y había enfrentamientos. Y es absurdo, a veces yo lo pienso cuando te ven de lejos, está esto pasando y tú estás al lado simplemente, expuesto a todo, pero estás ahí porque quieres mostrar eso. Y es lo que les digo, en mi caso es curioso, yo no estaba trabajando con nadie, simplemente me daba curiosidad. Creo que la curiosidad te motiva a entender muchas cosas y es insaciable. Creo que ser curioso es una de las cosas interesantes, pero no sé si peligrosas también, porque hasta qué punto tú quieres averiguar algo y hasta qué punto te va a afectar o no. Ya. Horacio, pero tú lo subías a Twitter, ¿no? Sí, todo esto lo compartía por redes sociales y me da curiosidad con el tema del periodismo y los derechos de autor y vamos a respetar tu trabajo, que cuando te escribías medios era para que se las dieras como, bueno, préstame la letra pública y te pongo los créditos. No, cómpramelo, pues, estoy exponiendo la vida. O sea, yo lo estoy publicando libremente para que la gente lo vea, pero si lo vas a poner en la portada de tu revista, una cosita y por lo menos, ¿no? Horacio, sí, no, bueno, tranquila. de hecho, o sea, una de tus publicaciones, una vez que tú la pasas a una de las redes, de esa forma yo me entero, claro, con la imagen de qué está pasando, porque claro, los medios pues no transmitían ni informaban. Yo pues me comunico desde acá con mis familiares, porque mis padres y mis hermanos seguían ahí, y les digo, oye, ¿dónde está mi hermana? Porque justo acaban de publicar una imagen de, pues sí, los militares lanzando lacrimógenos, y creo que pues si mi hermana está ahí, pues sáquenla. Y es cuando pues sí, tal cual, mis padres pueden corroborar que mi hermana está justo en ese lugar, en ese momento, y o sea, sin ustedes esa información no se transmite, pues no sabemos qué está pasando. Sí. Los medios... Pues, es que era una de las cosas increíbles, a mí me sorprendía. Y que, a ver, hay prohibiciones de cubrir eventos en vivo de las cosas que pasan en Venezuela, en radio y en televisión. Entonces la gente va a redes sociales, entonces hay un tema con el que pelear, que es el tema de las fake news. Tú no sabes qué es real y qué no está pasando. Entonces la gente busca a quién le creo. Le voy a creer a Horacio porque el tipo parece que es honesto y no me va a mentir. Pues. Entonces uno trata de, en eso, en lo que tú dices, por ejemplo, yo me acuerdo que era un tema, a veces era un poquito cómico porque era como un tema de competencia, pasó esto, vamos a subirlo enseguida para que se vea y la gente se informe. Entonces tú ves televisión y están dando una novela, se está casando una caraja en, no sé, en México. No, o sea, no dije México porque las novelas mexicanas las veía bastante, pero bueno, este tipo de cosas, esto es uno de los momentos más emblemáticos para mí, y es lo que digo, el tema de la curiosidad. Esa señora aguantó más gas del que yo aguanto sin una máscara. Yo ya estaría en el piso desmayado. Esa señora se paró sola con un trapito a detener que ese vehículo avanzara. Y la gente se enteró de estas cosas por las fotografías que hicieron todas esas personas que estaban ahí en un momento, porque no lo veías en las noticias. Y wow, yo creo que es uno de los momentos más emblemáticos porque tratas de entender un poquito qué pasa por la cabeza de cada quien. El tema de las protestas de Venezuela. Esto era un diputado de la Asamblea Nacional que se paró con una bandera. Yo llegué ese día y me mojaron a mí, mojaron la cámara, lo mojaron y lo tumbaron a él. Pero, ¿sabes? Son esos momentos que tienen valor a lo largo del tiempo. Y esas miradas, ese tipo de cosas que pasan. Esta señora desde esto en 2014 y hasta hoy en día sigue estando en la calle así, con una pañoleta, protestando por muchas cosas. Tuve un músico que detuvieron, que en este momento, cuando estábamos tomando esa foto, nos golpeaban. Creo que tengo un video aquí que les puedo mostrar el tema del peligro que implica hacer cobertura a este tipo de eventos y cómo hay que saber manejarlo, porque hay que ser, emocionalmente hay que ser muy, muy racional. Creo que está aquí. ¿Será esto? Voy a poner un poquito en contexto el tema del trabajo de fotoreportero. Yo siento que la cámara tiene mucho poder y creo que hace más daño una
cámara, en estos casos, que irte a medir por fuerzas y bueno, luego golpear para que lo suelte. Le tienen miedo a las cámaras cuando alguien sabe que está haciendo algo mal, porque documentas lo que está pasando y está en video, está en fotografía, eso no lo vamos a borrar. Yo tengo un carácter y un temperamento bastante particular, y cuando yo veo que este tipo de cosas pasan, yo prefiero aguantar los golpes y quedarme ahí. Este chamo lo estaban golpeando entre varios policías. Pero mira, básicamente yo me quedo con mi cámara en la mano, tratando de ser un poquito responsable, de, bueno, déjame cuidarme, estoy aquí, tenía unos compañeros atrás, pero yo me quedo, porque yo estoy seguro que si no hay una cámara documentando lo que está pasando, este chamo probablemente estaría súper golpeado o estaría en otro lado que nadie sabe. Entonces son este tipo de cosas los que me enseñaron a entender que la fotografía y, bueno, aunque no sea periodista, y me disculpan los periodistas aquí, que uno trata de hacer periodismo, pero que estas cosas tienen valor. Estas cosas tienen valor y ayudan a quien más puede ser vulnerable. Eso fue este mismo día, tratando de quitarme la cámara y era, mira, no te la voy a dar, pues no te voy a golpear, pero voy a seguir grabando. Y es curioso, ya estoy aquí. Y es curioso, y eso es de lo que me enamoró a cierto punto de la importancia de la fotografía. Ella es una periodista venezolana, casualmente quedó sola ese día, casualmente estaba yo, y ella estaba rodeada de militares. Yo me quedé al lado de ella, igual, con la cámara. Pasaron 5 minutos y yo me quedé al lado de ella. El superior de esos oficiales le dijo que la dejaran. Y ella después redactó un artículo dándome las gracias porque decía que gracias a que yo estaba con la cámara no se la llevaron detenida. Entonces tú dices, hay que hacerlo. O sea, lo que haces tiene valor, no económico, no monetario, pero estás ayudando a visibilizar cosas y a proteger personas. ¿Y con qué infraestructura contabas para hacer todo este trabajo? Es decir, tenías tu cámara, lo llevas a tu casa, Sí. eso, porque iba rápido. Sí, a ver, tenía un casco antibalas que los compras por internet, es normal, están pasando mal y te lo venden. Tenía un motorizado que pagaba con mi dinero y te ibas a buscar la noticia. Yo siempre pedía disculpas en 2014, 2015 a los fotógrafos y los periodistas que, bueno, yo estoy aquí con ustedes, pero disculpen que no soy profesional como ustedes, pero estoy tratando de cubrir un poquito de todo. Pero la estructura que tenías era tuya, tú ponías tus medios para hacer esto. Y nada, era interesante. A ver, es la curiosidad. O sea, les juro que a mí lo que me movía era la curiosidad y yo no, como les dije, no estudié fotografía, pero simplemente yo veía como un encuadre o algo que me parecía bonito y dije, bueno, capaz esto gusta. Y ahorita estoy aprendiendo en la escuela a entender un poquito más muchas cosas que no tenía idea y cada vez es más bonita la fotografía. Como les dije al principio. Explícame una cosa, ¿cómo es posible que la gente no pueda comprar y haya tal desabastecimiento y ciertas cosas como los cascos, los chalecos y esas cosas te lleguen por internet? Es absurdo, ¿verdad? Sí, no tiene sentido. A ver, por ejemplo, vamos a una situación que está pasando ahorita. La moneda oficial de Venezuela es el bolívar. El bolívar no se usa, ahorita se usan dólares, porque todo se paga en dólares. Pero eso hace mucho tiempo. Yo salí en 2017, no se estaba viendo tanto, pero del año pasado para acá ya es normal y yo estoy sorprendido. Y antes, cuando yo estaba, a ver, ¿qué pasaba, por ejemplo, con cascos y chalecos antibalas y este tipo de cosas? Que había funcionarios que los recibían, no tenían para comer y los vendían. Y
pues no todo el mundo busca un chaleco y un casco antibalas, como buscan una masa de maíz o algo para cocinar, y es como un poquito más fácil de conseguir. Pero cuando todo el mundo está buscando alimentos y no hay, porque no hay, por temas económicos, no hay importaciones, etc., nada, o sea, desaparece y pasan este tipo de cosas, que la gente busca comida en la basura porque el dinero no le alcanza para comprar lo que hay porque está muy costoso. O sea, no tiene sentido. Es que explicar el tema de Venezuela como tal es súper complicado, es súper complejo. Es que yo estuve en Venezuela en el año, no sé si fue el 96 o 97. Bueno, más o menos se intuía dónde podía llegar el país, pero no a lo que ha llegado. Sí. Siendo un país tan inmensamente rico en todo. Sí, es una de las cosas que más duele. El tema, por ejemplo, el tema migratorio, una de las cosas a mí que más me duele es que hay tanto capital humano, personas súper capacitadas para sacar un país adelante, para construir e innovar, y todos se han ido porque perdieron muchas oportunidades. Entonces, ya ver este tipo de imágenes te da una percepción de la crisis que está viviendo el país, las razones por las que ya hay casi 4 millones de exiliados fuera de Venezuela. Te pones un poquito en contexto, no es justo que por comprar un litro de aceite te dejes hacer 4 horas de cola. Es una cosa que de verdad es inexplicable. Yo hablaba con un amigo que estudia en la escuela también, él es cubano, y él me decía, lo que tú estás viendo lo viví yo. Y me decía, mi esposa nunca ha salido de Cuba y no sabe que hay otro mundo, porque la gente en Venezuela, los que siguen desde el 96 para acá y todos estos años, han aprendido que eso es lo que hay y así es el mundo como funciona. Entonces esa es la importancia de estas imágenes y de documentar toda esta crisis que está pasando. No sé si tienen... ¿Qué periodo es el que nos están mostrando? Vale, esto es un periodo 2014-2017. Lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, el tema de protestas siempre era lo mismo, es lo que te digo, es algo repetitivo, siempre vas a ver la foto de alguien lanzando una bomba, alguien disparando, porque es la realidad de todos los días y lo estás viviendo, el tema de los hospitales. Entonces, como que la información no pierde vigencia de cierto modo, porque, bueno, si el mismo hospital está en una situación de crisis terrible y mañana va a haber otro hospital que está igual y van a haber policías en la calle y gente protestando y todo este tipo de cosas. Entonces, la cronología de la fotografía. Okay. Yo veo que así nota perfectamente lo que es la clave del fotoreportero sin estar trabajando para un medio. Sí. El fotoreportero está dirigido por el jefe editorial que dice tienes que hacer esto. Y tú me imagino que tu propia intuición te hace... También hay una cosa que es importante, tú eres venezolano y estás venezolano. Si fuese norteamericano fotografiando ahí, no entrarías en la misma casuística que has entrado fotografiando desde ti. Pero sí es importante saber la cronología de cuando empezaste, sin saber cuáles son las claves de un fotoreportero, a cuáles son los últimos trabajos que en realidad los has ido desarrollando más, y yo creo que perfectamente. Claro, sí, yo diría que el último trabajo hecho en Venezuela sería las protestas de 2017, antes de eso que pasó, que es lo que tú dices, uno está viviendo la crisis y es difícil ser objetivo con lo que está pasando, pero la realidad es esa. Pon la cámara ahí y vamos a documentar lo que está pasando, que es lo que yo digo. Yo nunca me he ligado a ningún partido político, me trato de mantener en distancia con ONGs y muchas cosas que sé que están ligadas a partidos políticos, porque yo simplemente quiero documentar qué está pasando. Mira, pasó esto y así lo vi. Yo no te voy a decir que no fue, ni me voy a inventar nada, porque yo no tengo tendencia parcializada, no estoy parcializado con nadie. Entonces... Ellos están mostrando el trabajo en color, pero en tu web es fundamentalmente blanco y negro. Supongo que, no sé si por una narrativa visual, pero es como más potente, como más... Te soy honesto, claro. Le tenía miedo al color. Le tenía miedo al color y claro, para el blanco y negro. A ver, yo empecé fotografía también por un fotógrafo que se llama Alejandro Segarra. Los trabajos de Alejandro son prácticamente en blanco y negro, y Alejandro cuando empezó le tenía miedo al color también. Y Alejandro me escribía y me decía, inténtalo, prueba.
vamos a hacer esto, lo otro. Y dije, bueno, vamos a ver qué queda y qué pasa con esto. Sin duda, yo creo que la mayoría de cosas que yo presento están en blanco y negro porque siento que tienen una fuerza increíble más allá del color. Pero a ver, te dan una noción del espacio y del lugar diferente. Esto, a ver, yo por ejemplo, esto en blanco y negro, a mí en color me sorprende por la cantidad de detalles de los escudos y la gente, y es enorme. O sea, en blanco y negro lo veo y veo gentecita ahí, pero aquí... Sí, eso, bueno, de eso tengo, de esa señora tengo, o sea, tengo todos los momentos, desde que ella estuvo ahí 15 minutos, porque me quedé con ella, porque me lanzaron bombas a los pies para que me fuera, hasta que se la llevaron. Hasta que se la llevaron. Y nada, creo que ese es el trabajo importante. Horacio, hablaste de la importancia de la información debido a la censura que sufre Venezuela. Creo que sería importante que en tu experiencia de esa fotografía, ¿no? Lo importante que es esa fotografía, lo que llega y las consecuencias que trae, persecución, robo, claro. Están detrás del fotógrafo, están detrás de las personas, las amenazan. Creo que es importante, tú has vivido sí. muchísimo, que nos digas tu experiencia en base a eso. Sí, si te digo que te puedo contar la cantidad de veces que había policías afuera de la oficina, porque yo era el fastidioso que si iban a hacer algo me quedaba al lado, por el mismo tema de que no voy a dejar que le hagan daño a esta persona si puedo estar ahí al lado y evitarlo. Y hacer este tipo de trabajos, vamos al caso de la violencia, por ejemplo, en protestas, para ligarlo de una vez directo a quién te podría buscar, digamos, organismos del Estado o policía. Es curioso porque te ubican y o sea, hay como un aparato de inteligencia para buscar a quienes están documentando lo que está pasando. Más de una vez mi mamá me llamó, mira, hay unos policías en la oficina, entraron a preguntar por ti, es como, pero yo no les debo plata ni nada, o sea, ¿qué quieren? Y bueno, no vayas a seguir a la oficina. Vas a una marcha, siempre hay un policía bueno y un policía malo. Y el policía bueno que te conoce te dice, no te quedes mucho tiempo aquí solo. Ya tú sabes que no te puedes quedar mucho tiempo aquí solo. ¿Cuál es el trabajo que uno tiene que tratar de hacer? Tratar de pasar desapercibido lo más que pueda. Ya en ese punto es difícil, porque como el video ese, cuando están pegando a la inicia y te vas a quedar parado, mírame en la cara, es como que, bueno, te van a buscar qué hacías en ese caso, por ejemplo, para tratar de pasar un poquito desapercibido solo a ti, sino protegerlos a ellos también. Porque el tipo de cosas que uno ve, por ejemplo, en un barrio en la ciudad de Caracas, subí con un reportero de sucesos, íbamos a entrevistar a una banda de delincuentes que secuestra gente, porque uno de los mototaxistas, a ver, es surrealista, pero uno de los mototaxistas que vive en ese barrio era amigo de ellos. Y bueno, si querían, que no tenían problemas, se les llevaba una botella de ron. Una cosa súper rara. Román me llama, acompáñame, yo, bueno, yo te acompaño. ¿Qué vimos? Vimos a quien era el viceministro de Seguridad, a Raniel Ábalos, vendiéndole granadas a los delincuentes. Y uno parado al lado como si nada, como que, si yo digo algo, ¿qué pasa? Te meten preso en una celda para decir que sales barato. Entonces sí, este trabajo es tratar de pasar desapercibido, porque todo termina en persecución y bueno, quién sabe Dios qué más. No sé si tienen alguna preguntita por ahí. Daba igual entonces que tuviera